tardes, ¿cómo les va? Aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, muy bien, disfrutando del día precioso primaveral. Es cierto, seguimos repitiendo ese concepto y ojalá lo podamos seguir mencionando más adelante. Ojalá, sí. Y bueno, y si te parece empezamos. Empezamos por temas políticos sociales, ¿no? Y que tienen otro aspecto, dicho sea de paso, ¿no? Porque la Coordinadora Popular y Solidaria emitió un comunicado que señala que el Ministerio de Desarrollo Social practica una estrategia de hostigamiento y amedrentamiento al colectivo mediante engaños y mala fe en el uso de datos de ollas y merenderos. Agrega que hay odio profundo de las autoridades hacia toda forma de organización social. Ayer el ministro Martín Lema anunció la presentación de una denuncia a Fiscalía tras una investigación interna que, según dijo, detectó hechos de apariencia delictiva en ollas y merenderos de la coordinadora. Desde el Frente Amplio se afirmó que Lema debería informar cuánto dinero se ahorró gracias a los emprendimientos solidarios cuestionados. Tendremos mucho de este tema y también de otros. Y repasamos los titulares. Se terminan las radios en los ómnibus. Se resolvió eliminar la totalidad de parlantes en unidades de transporte, salvo el habitáculo de los conductores. El boleto de las líneas diferenciales pasa a ser de 2 horas para las personas si se compra con la tarjeta STM. Trasladaron al ex jefe de la custodia presidencial a la misma cárcel de su cómplice ruso en Punta de Rieles. Experto en seguridad rechazó lo que definió como politización de los datos por parte del Ministerio del Interior. Juzgado de Faltas sentenció a 4 militantes comunistas a 8 días de trabajo comunitario por pintar un muro. 4 de cada 10 personas se sienten inseguras o muy inseguras al transitar por las calles, según la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Ministro del Interior admitió aumento de la cantidad de homicidios. Personas jubiladas y pensionistas se movilizaron desde la Plaza Fabini hasta la Torre Ejecutiva en reclamo de la recuperación del poder adquisitivo. Relevamiento de precios de productos de almacenes muestra aumento del zapallo, el pollo y los huevos. Personas usuarias de ACE de varios puntos del país reclaman por falta de medicamentos del prestador público. El Ministerio de Defensa de Brasil publicó un reporte en el que rechazó las acusaciones de fraude que lanzaron simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro. Saludamos a quienes nos están escuchando a través de la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o a través de uniradio.edu.uy. Y tenemos para dar la bienvenida a los compañeros que están en exteriores, Martín. Claro que sí, tiempo de móviles, el primero con Martín Duarte. Martín, buenas tardes. Nos contarás qué hay para hoy. Adelante. Martín, Natalia, buenas tardes. Bueno, estamos a mis espaldas, a pasitos del Palacio Legislativo, que tuvo mucha actividad en la jornada de hoy, en particular por la visita del fiscal Gilberto Rodríguez, que es quien sigue la causa y la investigación en torno a la filtración del plan de inteligencia. En particular, en la jornada de hoy, en el despacho del senador Caggiani, se tomó declaración a los legisladores del Frente Amplio, entre ellos estuvieron Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci, dando su versión en torno a el documento que en particular tiene diferencias con el que se comunicó a través de MBD Noticias y que vamos a estar ampliando, porque no solamente tendremos la palabra del fiscal más adelante, sino las repercusiones de estas diferencias de documento y de la posibilidad que se haya filtrado la información, no desde el Parlamento, sino desde otros ámbitos. De hecho, el senador Enrique Rubio, en ese sentido, en el caso de confirmarse que haya más de un documento de la vuelta, responsabiliza a Garcés, que fue quien encomendó esta investigación, y estaría pidiendo la renuncia de su cargo, pero estaremos ampliando en un ratito. Seguimos recorriendo barrios y móviles. Ahora Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y Natalia. Nos encontramos en la zona de Casa Base, donde se está inaugurando el espacio colaborativo textil del CEDEL de Casa Base, un punto de referencia para vecinos y vecinas de acá de la zona, donde se da el incubamiento y el fortalecimiento de varios emprendimientos que después permiten que vecinos y vecinas de acá de la zona puedan tener fuentes laborables de forma digna. En este caso se están inaugurando una sala con máquinas especiales para lo que es la costura y la confección, una fuente laboral que van a tener vecinas y vecinos de la zona que formen alguna organización que se dedique a esto en este lugar, en el CEDEL de Casaballe. Estaremos en unos minutos más porque está la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, por acá.
Gracias, Diego. ¿Y qué tendrá para nosotros Julieta Núñez Tomás desde aquí, en el estudio? ¿Cómo estás, Nati? Espero que estés muy bien. Hoy voy a hablar de seguridad, uno de los grandes temas para uruguayos y uruguayas, y voy a hablar porque ayer el Ministerio del Interior presentó datos en los que comparaba cifras vinculadas a determinados delitos y a determinadas acciones del Ministerio del Interior en los primeros 30 meses de su gestión, comparándolos con los primeros 30 meses de la gestión anterior, de el último gobierno del Frente Amplio. Esto generó diversas reacciones de muchos ámbitos, no solamente ámbitos políticos, también ámbitos académicos que rechazaron esta forma de brindar los datos. Nosotros hablamos con un investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriel Tenenbaum, y también estuvimos consultando la situación de seguridad en varios ámbitos, en particular en la situación de seguridad en barrios como Marconi y el caso de una olla popular que allí se encuentra. Entonces vamos a estar compartiendo y debatiendo alrededor de las cifras de seguridad, las cifras de delitos en nuestro país, cómo deben presentarse y también conociendo la realidad de la seguridad de las personas de nuestra capital. Bien, gracias Julieta. Y Gilberto Rodríguez, el fiscal, y también Homero Guerrero, abogado del Frente Amplio, se refirieron a esta investigación sobre la filtración del Plan Nacional de Inteligencia. Vamos a ver qué dijeron. Hay una pequeña diferencia, es decir, lo que el fiscal está buscando es la trazabilidad. El doctor Gacé en su declaración dice que tiene la convicción de que eso salió acá del Parlamento. Nosotros entendemos que eso no es suficiente para decir que salió del Parlamento. Lo que estamos recibiendo de algunos parlamentarios es el documento que ellos recibieron para poderlo contrastar después con el documento que fue ofrecido o presentado por el director, el doctor García. Seguimos en tema y recibimos nuevamente a nuestro compañero Martín Duarte, que hará el desarrollo de esta noticia desde allí, desde el Parlamento. Martín, adelante. Gracias, Natalia. Sí, desde las 14 horas en la jornada de hoy arribó aquí al Parlamento el fiscal Gilberto Rodríguez siguiendo los pasos un poco de lo que había pasado en la jornada de ayer con el legislador cabildante Lozano, en este caso tomando declaración a los legisladores del Frente Amplio. Quien no estuvo presente en la indagatoria fue el diputado Reyes, pero sí lo hicieron, como decíamos al comienzo del programa, Mariano Tucci y Micaela Melgar, que fueron los primeros en retirarse, y el senador Caggiani, una vez que culminó este encuentro donde aparecía esa palabra de la trazabilidad a propósito de cotejar la documentación que manejaban, por un lado, los senadores, que se les había entregado por parte de Garcés en la comisión, y el documento que había trascendido a través de la prensa, ¿no? de MBD Noticias en particular. Con respecto a este tema, el fiscal maneja la versión de estas dos copias de estos documentos y quizás hasta de un tercero con modificaciones, y lo dejaba en claro una vez que salió de la reunión. Le preguntábamos también acerca de la posibilidad de otros indagados por fuera del Parlamento, porque se hizo foco en los legisladores y en el Parlamento como lugar donde se filtró justamente el documento del plan de inteligencia, y dejó abierta la puerta a posibles indagaciones que podrían tener como eje algunas de las agencias que trabajaron en la elaboración del documento y, por qué no, algunos ministerios. Lo que estamos recibiendo de algunos parlamentarios es el documento que ellos recibieron para poderlo contrastar después con el documento que fue ofrecido o presentado por el director, el doctor García. ¿Le consta, doctor, que haya dos documentos diferentes o que tengan diferencias entre el entregado acá en el Parlamento y el que se filtró a la prensa? Se habla de por lo menos 2 o 3 diferencias entre los dos documentos. Se habla de eso. La Fiscalía todavía no estamos en condiciones de saber si es el mismo documento, si es un documento que tiene otra diagramación, otra estructura. ¿Pero la Fiscalía tiene esas dos copias? Estamos reuniendo las copias y las estamos clasificando entre la copia que es ofrecida por el denunciante, el doctor Garcés, la copia que algunos legisladores, en este caso hay legisladores que van a consultar a nivel parlamentario si pueden ofrecer las copias, otros legisladores, otros senadores han aportado las copias,
y vamos a solicitar también al medio de prensa para saber si, respetando las garantías o la fuente que pueda tener, siempre reafirmando que la denuncia no está dirigida contra el periodista y que no se pretende vulnerar esas garantías, como el aporte es en carácter de testigo, si puede contribuir es lo que de alguna manera permitiría cerrar la trazabilidad. Consultarle si está previsto realizar algún otro tipo de indagatoria por fuera del Parlamento, ¿no? Nuevas personas que puedan declarar, eventualmente nuevos indagados, nuevos testigos, nuevos aportes de documentación, sí, eso... En virtud de las versiones que van surgiendo y de estas reuniones que ha tenido. Es que a partir de las versiones que uno recoge, de la información que va construyendo, va evaluando la posibilidad de obtener nueva información o no. Lo que pasa es que lo que hay que calificar es qué grado de conducencia tiene la información. No se trata de buscar cualquier información, sino aquella que aporta a la teoría de la Fiscalía. A propósito de la conducencia, el propio fiscal se le consultó acerca de la entrega de celulares y él manifestaba que por el momento no lo descarta, pero que no sería necesario al momento del día de hoy, teniendo en cuenta que la investigación abre también otras puertas. Para que quede claro las diferencias a través del documento, se habla de diferencias de página entre el que fue filtrado, el que trascendió a la prensa y el que maneja la propia Fiscalía y los propios legisladores, y también algunos matices en torno al texto. Homero Guerrero es el abogado de los legisladores del Frente Amplio, fue el vocero luego de lo que fue el encuentro de hoy y se refería justamente a estos matices entre los documentos. El señor fiscal le exhibió a los legisladores el documento que el doctor Garcés presentó en el momento de comparecer a esta Fiscalía. Se le preguntó a ver el comparativo con lo que fueron entregados los legisladores, y bueno, fue una cosa de memoria. Ellos entienden que la estructura puede ser, pero habría que cotejar bien si es el mismo o no. En realidad tiene algunas diferencias, que pueden ser diferencias o de letra o de formato, pero es lo que se está investigando. ¿Diferencia del que tiene el fiscal con el que se presentó acá en el Parlamento? Hay una pequeña diferencia, es decir, lo que el fiscal está buscando es la trazabilidad. El doctor Garcés en su declaración dice que tiene la convicción de que eso salió acá del Parlamento. Nosotros entendemos que eso no es suficiente para decir que salió del Parlamento. No ya de los legisladores que nosotros representamos, sino de todo el Parlamento. Pero se está cotejando eso. Bueno, y por último, otras repercusiones también de este tema, a propósito de cómo manejaba el abogado la convicción que tiene Garcés que el documento se filtró del Parlamento, y en torno a estas dos versiones de los dos documentos que están en tela de juicio, el senador Enrique Rubio reclamó la renuncia en el caso de confirmarse de Garcés, que fue quien inició esta investigación en Fiscalía, por el entender de la desprolijidad de este manejo de la información y por entender que si no se filtró del Parlamento seguramente fue de alguna otra dependencia del Estado. Y utilizó una frase bastante particular en torno a que le están poniendo una cáscara de banana al presidente, sobre todo cuando días atrás el presidente de la calle Pou se refirió a este tema hablando de que quienes filtraron la información serían traidores de la patria. Rubio lo que deja en claro que los posibles traidores pueden provenir, en este caso, de esfera muy cercana al presidente, y de esta forma lo señalaba. Se usaron todo tipo de calificaciones sobre la eventual filtración desde el Parlamento de un documento entregado por el director de inteligencia a una comisión parlamentaria. Pero ahora resulta, veremos si esto se verifica, de que el documento entregado es distinto a otro documento que sería el que se ha circulado y que no iba dirigido al Parlamento, sino a la Presidencia de la República, y que tiene no solo un encabezamiento diferente, sino también un número de páginas distintas, etcétera. Quiere decir que toda esta situación es absolutamente incomprensible. Y está claro que si todo esto se confirma, acá hay muy serias responsabilidades, porque el custodio de documentos que tienen que ver con inteligencia es el director de inteligencia.
Y entonces, si resulta que después las cosas fueron totalmente diferentes y nos acusó a los parlamentarios prácticamente de antipatriotas o de traición a la patria, se habló hasta de desafuero de gente, yo qué sé cuánto, y ahora resulta que se trata de otro documento o se trataría de otro documento. Yo creo que acá vamos a ver cómo termina, porque hay una investigación judicial, pero... ¿Está reclamando la renuncia de Garcés en el caso de confirmarse estos hechos? En el caso de confirmarse, a mí me parece que Garcés no puede seguir un minuto más en el lugar en el que está. Acá están pasando cosas muy raras. Por último, preguntarle cómo queda parado también el presidente de la República, que utilizó calificativos que usted manejaba de traidores, cuando de confirmarse nuevamente esta versión de documentos distintos y que se hubiera filtrado desde Presidencia, estamos hablando de que personas muy cercanas podrían estar filtrando también este tipo de informaciones. Bueno, si esto se comprobara que se trata de un documento distinto, es una cáscara de banana colocada al presidente de la República, ¿no? Bueno, allí escuchamos al senador Enrique Rubio refiriéndose a este tema y utilizando esa imagen de la cáscara de banana en el entendido de que personas muy cercanas o de los propios ministerios podrían haber sido quienes filtraron la documentación. La indagatoria sigue en los próximos días por el fiscal Gilberto Rodríguez aquí en el Parlamento con el resto de los legisladores que participaron de la sesión con el director de inteligencia. Ahora otro asunto. Les contamos que el Ministerio de Desarrollo Social denunciará ante Fiscalía una serie de hechos de apariencia delictiva que le atribuye a la Coordinadora Popular y Solidaria. El ministro Martín Lema dijo que una investigación interna iniciada por la cartera demuestra que, entre otras cosas, había alimentos e insumos que luego de ser entregados no llegaban a ollas y merenderos. De la cantidad de ollas y merenderos que se hacía referencia públicamente, al menos 68 no funcionaban o nunca funcionaron. Punto número 2. Se inflaron los números de las iniciativas por parte de la Coordinadora Popular y Solidaria. La distribución de alimentos por parte de la Coordinadora Popular y Solidaria no era transparente. No se mostraban los remitos con el detalle de los insumos y, en general, las ollas y o merenderos coordinados por la red recibían menos insumos de los que tenían asignados. Pese a que no funcionaban, algunas ollas recibían insumos e incluso, según testimonios, dichos insumos se vendían. Algunas ollas que eran asistidas por el Estado se encontraban en comités de base partidarios. Lema aseguró que la Coordinadora Popular y Solidaria tiene fines políticos e hizo pública la postura del ministerio luego de reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Agregó que la cartera recolectó estos datos tras más de 200 visitas y anunció que también denunciará el asunto en el Parlamento. Y la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo anoche en Lado B que es una desgracia que existan ollas populares y merenderos porque refleja falencias del Estado. Aseguró que no le consta que haya ollas funcionando en comités de base del Frente Amplio y dijo que el ministro Lema debería decir cuánto se ha ahorrado el Estado producto de la solidaridad que se organiza en ollas y merenderos. Y funcionan donde sea, en un sindicato, en una organización social. Yo no las he visto funcionar en comité de base, pero... ¿Usted no tiene el dato que denunció el ministro Lema de que funciona en el comité de base? No, yo no lo tengo. Que haya compañeros de los comités de base, militantes solidarios que trabajen en ollas, por supuesto, y me alegro de que así sea, porque son militantes solidarios con el hambre de otros ciudadanos. Después el lugar físico, los medios de comunicación los han filmado. Es un trabajo tremendo porque hay que estar al pie del cañón haciendo la cantidad de platos, consiguiendo, es decir, creo que el Instituto de Economía algo había hecho, pero habría que hacer un conteo de todas las horas
trabajadas por los ciudadanos y las ciudadanas voluntarios que pusieron horas de su tiempo para cocinar. ¿Cuánto vale eso en términos contables? Las donaciones, porque hubo muchas donaciones que no vinieron de víveres que repartió el Estado. Lo que repartió el Estado está contabilizado. ¿Cuánto significa eso en términos económicos? ¿Cuánto le ahorró al Estado o le colaboró al Estado las ollas populares? Es lo primero que tendría que decir Lema. Bueno, y volvemos al CEDEL Casaballe porque se inaugura allí el espacio colaborativo textil y está hablando la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, la escuchamos. Por ejemplo, estas emprendedoras tienen que dedicar el 10% del tiempo que pasan acá, volcarlo a la comunidad. El 10% del uso que hacen de la infraestructura que el Estado, en este caso la Intendencia, les da, lo tienen que devolver a la comunidad. Eso ya lo estamos haciendo en todos nuestros centros de desarrollo. Es una idea que vamos a seguir impulsando en todas nuestras iniciativas. Llevar adelante un banco de tiempo para la colaboración y la solidaridad con todo el resto de la sociedad. ¿De qué manera lo devuelven? Bueno, por ejemplo, una de ellas recién está en contacto con una organización de las tantas que hay y tan importantes de enfermas oncológicas, ¿verdad? Y está colaborando con turbantes. Esa es una forma. Hay siempre formas de colaborar y como son gente del pueblo trabajador, siempre encuentran la forma de devolverlo. Lo importante es instaurar un concepto que nos una, eso es el banco de tiempo y que la Intendencia impulse en todas sus iniciativas. Vamos a seguir. Gracias, Intendente. Gracias. Primicia, ¿eh? Bueno, y volvemos a hablar de todo este tema de las ollas y justamente de esta denuncia que estaría haciendo el ministro de Desarrollo Social. Le damos paso a nuestro compañero Martín Rodríguez, que tiene más información. Y seguimos en formato entrevista porque Pedro Rodríguez es vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, aludida por el ministro Lema. Aparte, nuestro entrevistado forma parte o integra la olla popular o una olla popular en el barrio Villa Española y justamente va a dar la visión del colectivo del que forma parte. Pedro, bienvenido a MB de Noticias, edición central. Buenas noches y muchas gracias. Recién fuimos repasando los hechos que motivan esta invitación con las palabras de Lema. Al comienzo de nuestra edición sintetizamos parte de un comunicado que hoy emitió en respuesta a la coordinadora. Le menciono algunos términos de ese comunicado. Se habla de que existe hostigamiento y amedrentamiento a la Coordinadora Popular y Solidaria de parte de las autoridades, que se usan engaños y mala fe al manejar cifras vinculadas a las ollas y que hay odio profundo contra toda forma de organización social. ¿Por qué? Y es evidente, eso ha pasado en los últimos días, desde fines de septiembre. ¿Qué ha pasado? Esto ha sido un ataque permanente y constante, sin sentido y absurdo, hacia la Coordinadora Popular y Solidaria, en el entendido de que la Coordinadora Popular y Solidaria somos todos ciudadanos civiles, todos ciudadanos de a pie, que no tenemos nada, no tenemos ninguna otra cuestión que no sea ayudar al vecino, a la vecina, y estamos trabajando en esto desde el año 2020, cuando el Estado no estaba, cuando no había absolutamente nadie, cuando no había ninguna ayuda del Estado, allí estábamos nosotros presentes, los vecinos y las vecinas, que después decidimos organizarnos en una organización que le dimos a llamar Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna. Pero no es más que eso, somos eso. Entonces no tiene sentido. Cuando se ataca a la Coordinadora Popular y Solidaria, no se ataca a un gerente, a un jefe, a un dueño, a alguien que está atrás de todo esto. Se ataca a la gente, porque la Coordinadora Popular y Solidaria son las ollas que cocina. La Coordinadora Popular y Solidaria nunca hizo nada con otra gente que no fuera la misma gente que cocina, la misma gente que cocina, la misma gente que sirve la comida, la misma gente que se relaciona con otras ollas, la misma gente que se relaciona con el Estado, la misma gente que se relaciona con otras empresas para conseguir insumos, es la misma gente que después va y descarga, es la misma gente que va y distribuye. Es exactamente la misma, no hay ninguna diferencia.
somos todos lo mismo. Algunos colaboramos de una forma y otros colaboramos de otra. Yo no cocino, pero sí colaboro y profundamente con la Coordinadora Popular y Solidaria y también con la Coordinadora Solidaria de Villa Española y con la olla de Villa Española que funciona en el Centro Social del Galpón de Corral. Ahora, más adelante hablaremos de lo que pasa en ese barrio en particular, pero antes quería repasar algunos puntos en los que claramente hay diferencias entre la Coordinadora y lo que dice el Ministerio. Una diferencia que se repite es la vinculada a las ollas que estaban funcionando, a las cifras que se manejan. El Ministerio dice que se contabilizaron 68 ollas que supuestamente recibían alimentos y que no estaban activas. La Coordinadora responde que los números siempre se han ido actualizando. ¿Cómo se explica esa diferencia? No sabemos nosotros, porque en realidad no sabemos dónde salen esos datos. Nunca jamás el Ministerio de Desarrollo ha explicado dónde salen los datos que da. Tira un montón de datos encima de la mesa y no sabemos contra qué los compara, cuáles son sus fuentes. No lo sabemos. En este caso, el ministro habló ayer, Pedro, de unas 200 visitas, creo que dijo más de 200 a ollas y merenderos, y de oficinas territoriales del MIDES que harían el trabajo. ¿Les consta? Nos consta que oficinas territoriales han estado trabajando en la zona, en los diferentes barrios, en los diferentes territorios, que son referentes políticos, ¿no? Están allí puestos políticamente, no son personal del MIDE y no son personal capacitado técnicamente para hacer ese tipo de recorrida. Nosotros tuvimos una reunión con el UDMIDE y con el UDMIDE nos dejaron bien claro que eso no lo habían hecho ellos. Eran referentes territoriales políticos que fueron a recorrer las diferentes ollas. Ahora, ese es un dato muy fuerte porque en realidad la denuncia que anunció ayer Lema que se presentará ante Fiscalía surge de una investigación administrativa interna hecha por esas personas. ¿Ustedes entienden que en ese informe que se elevará a Fiscalía de parte del Ministerio hay intencionalidad política? Sí, sin duda, pero sin duda, eso no hay ninguna duda. Nosotros creemos que es un ataque político, no hay otra situación acá. Porque, ¿qué pasa? A ver, a nosotros nos acusan de haber hecho política. Claro, como que si fuéramos los únicos que hacemos política. O sea, nosotros hacemos política, claro, si el hambre es político. Es una decisión política que la gente pase hambre, que la gente no tenga para comer, que la gente no pueda acceder a los servicios. Es una decisión política. Pero ¿qué tiene que ver la decisión política con la política partidaria? Pero que el Ministerio de Desarrollo, con el gobierno, han hecho política partidaria durante todo el tiempo. Nosotros nunca hemos hecho política partidaria, en ningún momento. No consta en ningún lado que nosotros hayamos hecho política partidaria. Nosotros no estamos vinculados con ningún partido político, ni tampoco con ninguna iglesia. Dentro de la Coordinadora Popular y Solidaria, en las diferentes redes hay iglesias que pertenecen a la Coordinadora Popular y Solidaria y retiran insumos para poder cocinar y son parte de la coordinadora. Nosotros nunca le negamos a nada. No tenemos ni idea, puede ser, no sabemos. Sí, puede ser, es probable que haya, no lo sabemos. ¿Y de otros partidos políticos, clubes o locales de otros partidos? También hay integrantes del Partido Nacional que van a retirar insumos a la Coordinadora Popular y Solidaria, también nos consta. Identificados, son ediles, son personas que están en las alcaldías, que están concejales, como concejales municipales. Claro, eso nos consta también, lo hemos visto y hemos tenido contacto con ellos, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, nos consta. Acá no hay ninguna cuestión partidaria, eso no existe. Nosotros tenemos una base de principio que elaboramos con mucho trabajo, que se votó el año pasado en un plenario, en el cual dice que nosotros no estamos con ningún partido ni tampoco con ninguna religión, pero tampoco le cortamos la posibilidad que cualquier ciudadano que se quiera arrimar y que quiera hacer una olla, que quiera hacer lo que quiera hacer, que lo puede hacer. Está abierto. Una parte importante de los señalamientos del Ministerio refiere a alimentos que no llegarían a destino o que no habrían sido entregados. En algún momento se dice que se inflan cifras para recibir más alimentos que los que se precisan, lo que explicaría eso que el Ministerio señala. ¿Ustedes asumen algún tipo de dificultad en la distribución que pueda explicar por lo menos una parte de esos dichos? Nosotros queremos dejar claro, muy terminante, que nosotros no avalamos ninguna mala actuación de nadie. Nunca lo avalamos, no lo avalaremos nunca lo avalamos. Ahora, nosotros no somos policía de nadie, ¿no? Nunca nos metimos en esto para ser policía de nadie. Nosotros no tiene ningún sentido que nosotros estemos inflando números para cifras que son siempre las mismas. A nosotros, el año pasado, entre marzo y julio del año pasado, nos entregaron una determinada cantidad de insumos que fue exactamente la misma. Fue arbitraria, definida por Uruguay Adelante y por el MIDES, y nosotros nunca tuvimos poder de incidencia. Más allá de que fuimos a negociar esa posibilidad, nunca nos dieron más que eso. A partir de julio, Uruguay Adelante, de julio de 2021, a partir
de agosto, perdón, de 2021, Uruguay Adelante decidió bajar la cantidad de insumos que llegaban a la Coordinadora Popular y Solidaria, y esos insumos que empezaron a venir desde agosto de 2021 hasta septiembre de 2022, fueron exactamente los mismos. ¿Para qué íbamos nosotros a inflar números si íbamos a recibir los mismos insumos? Nunca recibimos 1 kilo de harina más, 1 kilo de azúcar más, 1 kilo de arroz más. No recibíamos más nada, éramos lo mismo. Fijas de alimentos, era lo digamos. mismo, era exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos inflando números? ¿Para qué? ¿Para conseguir qué cosa? Porque nosotros lo que hacíamos después era distribuirlo entre nosotros, entre las diferentes redes. Pero después que se dividían entre las diferentes redes, esas redes tenían total y absoluta autonomía para definir cómo manejaban, hacían el manejo interno. Si lo dividían en función de las porciones, lo dividían en función de otro criterio. Pero eso es libre de cada red, como también la autonomía de cada red para poder definir y decidir qué es lo que hacía y cómo lo manejaba. Nosotros somos una coordinadora de redes. Ya conocemos una respuesta de contenido netamente político, el comunicado mencionado de la coordinadora después del anuncio de la denuncia que presentará el Ministerio. Por otra vía, por la legal, en fin, usted nos dirá, ¿hay alguna estrategia para afrontar esto que viene, que quizá genere citaciones de fiscalía, cosas por el estilo? Sí, claro, va a generar, se supone que si va a haber esa denuncia, que se supone que va a haber, nosotros no sabemos, tampoco sabemos en qué está fundamentada, pero sí, lo más importante acá de todo esto es que el ataque viene por el lado de que nosotros estamos pensando, reflexionando y sacando conclusiones de por qué deben existir ollas populares, por qué en Uruguay deben existir ollas populares. Eso es, creo que lo que más le molesta al gobierno y eso es lo que más le molesta al Mides y a Lema. Que nosotros estemos pensando, porque no deberían existir ollas populares, no tiene ninguna razón de existir las ollas populares en Uruguay. Este país está creciendo, el PBI crece, producimos alimento para 30 millones de personas. ¿Cómo es posible que las personas no puedan comer? Eso es un hecho real, no es algo que inventamos nosotros. Cuando nosotros nos acusaron en algún momento determinado de que nosotros generamos un relato con respecto al hambre, nosotros lo podíamos comprobar todos los días porque todos los días vamos a los barrios más vulnerables de este país. Ahora acaban de pasar una nota con el CEDEL de Casaballe. Eso es real, allí hay hambre, allí hay problemas. Nosotros ayudamos a una UTU que está allí cerca, en Casaballe mismo, que yo mismo le fui a llevar insumos para poder alimentar a los chiquilines porque los chiquilines se desmayaban de hambre. Eso eran hechos reales, no lo inventamos. Pedro, la situación en la olla en la que usted realiza su actividad militante en Villa Española, ¿cuál es en este momento y cómo ha evolucionado si miramos para atrás? Nosotros hemos evolucionado de forma dramática hacia mayor cantidad de porciones. Es cada vez más la cantidad de porciones que se están sirviendo allí, se llegan a servir hasta 550 porciones los domingos, hay unas colas tremendas. ¿Es una vez por semana? Es una vez por semana que se hace la olla, que se hace los domingos y los sábados se hace merendero y también se hace un desayuno de mañana. En la mañana se hace un desayuno, que ese desayuno es para los ancianos del barrio, ahí hay muchos ancianos en el barrio ahí, y que van a utilizar el desayuno, a consumir el desayuno y después se quedan a la olla. ¿Ah? Entonces esa gente que va allí es la misma gente que ya estaba, no cambió nada. Esto no se va a resolver ni con enjuiciar a la Coordinadora Popular y Solidaria, que no tiene ningún sentido porque es la gente solidaria y la gente de a pie que no tiene nada y nosotros no nos llevamos nada de esto. Es más, ponemos de nuestro bolsillo porque acá hay que moverse, hay que ir, hay que estar en todos lados y eso no los paga nadie, eso lo tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? Y bueno, esperaremos a ver qué dice. Claro. ¿Qué dice y cómo viene la mano con esto? Nosotros estamos tratando de asesorarnos para tratar de ver cómo vamos a reaccionar, pero no es mucho más que eso. Gracias, Pedro, por la visita a TV Ciudad. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Seguimos haciendo MBD Noticias. Sigue Natalia. Seguimos con noticias departamentales porque la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, presentó en el Consejo Consultivo de Transporte un nuevo beneficio con la tarjeta STM y una nueva medida orientada a mejorar la convivencia en el transporte público. Desde el próximo lunes 14 de noviembre, el boleto de las líneas diferenciales pasa a ser un boleto de 2 horas para las personas que lo adquieran con la tarjeta STM. Se podrán realizar todos los viajes que se quieran durante 2 horas y usar el mismo boleto para cualquier combinación de ómnibus urbanos. Con este nuevo beneficio, si se utiliza una línea diferencial más una línea común, se paga 40% menos que antes. Si se usan 2 líneas diferenciales, se abona la mitad que antes. Siempre será necesario utilizar la tarjeta STM para acceder a este nuevo beneficio. Con el dinero electrónico de la tarjeta, el precio pasa a ser de 58 pesos con la STM y de 72 pesos en efectivo. Creo que todo el sistema estamos aportando
Creo que es una muy buena noticia porque la gente va a ahorrar dinero, porque solo con el costo del 2 horas o del diferencial va a tener acceso a los servicios de ambas cosas, o sea que estamos dando más por lo mismo, así que se van a ahorrar por lo menos 40 pesos o 38 pesos, y porque además marca también, y les quiero reconocer a todos ustedes, que son el sistema de transporte metropolitano, el esfuerzo sostenido por encontrar cualquier rincón que nos permita consolidar el sistema y mejorar el servicio a la ciudadanía, que para eso estamos. Otra de las medidas tomadas es para favorecer la convivencia a bordo de los ómnibus. Ante reclamos de usuarios y usuarias del transporte, se resolvió eliminar la totalidad de los parlantes de las unidades de transporte, excepto en el habitáculo de los conductores. El volumen de la emisión de los artefactos no podrá exceder los 60 decibeles. Ningún parlante podrá estar orientado hacia los pasajeros. La Intendencia y las empresas de transporte realizarán controles para que se respete esta medida. Para esta nueva norma habrá tiempo de regularlo hasta el 31 de diciembre. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Recién lo vimos y lo escuchamos, las cifras vinculadas a las ollas populares generan discrepancias. Pues bien, las vinculadas a la seguridad también. Vamos a ver lo que nos presenta Julieta Núñez Tomás. Adelante, Juli. Muchas gracias, compañeros. Así es, siguen dando de qué hablar, pero esto no es algo nuevo. Sí es algo nuevo porque recientemente pasó algo, pero el debate vinculado a cómo se presentan las cifras en lo que tiene que ver con la seguridad pública es un debate de larguísima data que se viene debatiendo hace muchísimo tiempo y tiene varios puntos para discutir. Uno de los puntos es cómo se presenta y qué se presenta, pero otro de los puntos, y sobre eso vamos a entrar en unos minutos nada más, pero otro de los puntos tiene que ver con la calidad del relevamiento y del procesamiento de los datos. En este momento se encuentran corriendo denuncias vinculadas al maquillaje de cifras dentro del Ministerio del Interior. Pero más allá de eso, hay muchas dudas y hemos hablado sobre este tema otras veces en otros informes, con respecto a qué es lo que se evalúa, qué es lo que se mide y qué variables se eligen para medir y cómo se agrupan, digamos, los delitos dentro de determinadas características. Pero ese no es el único problema que se tiene, sino otro de los problemas que se tiene es que cuando se presentan los datos sobre seguridad, se dice, este es el estado de la seguridad en nuestro país. Se dice que la seguridad aumentó o disminuyó según los datos que se presentan. Pero es importante saber que en realidad lo que estamos viendo son solamente los delitos que se captaron, no todos los delitos que existen. Y el delito en sí es difícil de captar justamente porque es algo que se hace de manera escondida. Entonces es muy difícil pretender que mediante los datos se pueda entender el estado de seguridad de nuestro país. Sin embargo, hay quienes mencionan y dicen que estos datos, más allá de los debates que hay, y sobre eso vamos a profundizar, vinculados a cómo se presentan, esos datos son los que reflejan el estado de seguridad de nuestro país. ¿Cuál fue el último debate en torno justamente a estos datos y la polémica que generaron? Bueno, lo decíamos al inicio cuando presenté el informe. Lo que pasó ahora recientemente es que el gobierno hizo una difusión de una estrategia de difusión vinculada a el avance de este periodo de gobierno en el que comparó los 30 meses de la gestión actual con los 30 primeros meses de la gestión anterior y sacó un video que es el que estamos viendo en pantalla que muestra determinados indicadores y compara esos 30 meses según esos indicadores. Pero esto trajo innumerables críticas de varios sectores, no solamente sectores políticos y la oposición, sino también sectores académicos que dijo que no se pueden dar datos al azar y además presentarlos de esta manera que, como están pudiendo ver en pantalla, tiene toda una implicancia desde el punto de vista propagandístico bastante importante. Lo que presenta de alguna manera es esta placa que estamos viendo aquí en pantalla. Como pueden ver, homicidios, hurtos, rapiñas, violencia doméstica y abigeato, y compara los primeros 30 meses, es decir, casi 900 días de la gestión, ahí dice primeros 30 meses de gestión del Frente Amplio con los primeros 30 meses de la coalición de gobierno y da allí la diferencia entre estas cifras y la variación. Nosotros hablamos con Gabriel Tenenbaum, que es investigador, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y se ocupa en particular de los temas de seguridad y nos dijo varias cosas. Nos dijo que esta forma de presentar los datos tiene errores desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista ético. Lo que él menciona es que no se pueden elegir
un par de datos al azar para presentar y mostrar una fotografía fija. Que la forma de presentar los datos, la forma correcta de presentar los datos es mostrar una curva, cómo se fueron moviendo esos delitos a lo largo del tiempo. Los delitos tienen mucho que ver con el momento y tienen mucho que ver con el tiempo y fluctúan un montón. Y la forma correcta de mostrarlo es en una curva donde podemos ver cómo sube y cómo baja y cómo se va comportando. Esa es lo que daría realmente información con respecto a cómo está la seguridad en nuestro país, o por lo menos un poco más de información. Pero como les mencionaba, además de estos problemas técnicos que tienen que ver con la comparación de esta manera como la presenta el Ministerio del Interior, también él nos hablaba de un problema ético en la difusión de este tipo de datos, y sobre eso habla en este fragmento de la entrevista. Lo que nos encontramos, y ahora parece muy claro porque se presenta la información detrás de todo un video propagandístico, es con una gestión de la comunicación del dato estadístico, y lo que tenemos que tratar de evitar, por sobre todas las cosas, es politizar el dato estadístico. Porque si se politiza el dato, pierde confianza y credibilidad. Y ahí no tenés de qué agarrarte. Porque vos necesitas un conocimiento consolidado, sólido. Y cuando se empieza a politizar, se arman los bandos y perdés como la noción de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque también hay que admitirlo, a veces se hace populismo a partir del manejo de los datos, ¿no? Cuando uno está fijándose en los datos continuamente y jugando con las unidades de tiempo, la construcción de los indicadores para que te dé bien, para que te dé convenientemente bien, para lo que vos querés mostrar, decir al otro, estás haciendo una suerte de populismo penal manejando los datos porque estás atendiendo a la opinión pública, únicamente a la opinión pública, ¿no? Ese es un gran problema. Populismo penal, dijo Tenenbaum. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, esta es la parte que decía que es un debate que viene desde muchísimo tiempo, porque en realidad, ¿quién debería tener y quién debería presentar estos datos justamente para que no ocurran este tipo de hechos vinculados a la propaganda y al populismo penal, como mencionaba Gabriel Tenenbaum? Es un debate histórico casi en nuestro país, porque en este momento el observatorio está dentro del Ministerio del Interior y lo que se viene reclamando desde hace muchísimo tiempo es que para que estos datos tengan otro tipo de confianza y puedan arrojar otro tipo de resultados y devolverle algo a la población más allá de modificar la opinión pública con respecto a la seguridad, debería ser creado y gestionado de manera autónoma, estar por fuera del Ministerio del Interior. Pero además lo que nos mencionaba Gabriel es que algo interesante para hacer es que esto esté dentro de espacios que no solamente analicen y midan el delito puntual, sino que puedan hacer otro tipo de investigaciones vinculadas, por ejemplo, a las víctimas. Eso tendría un impacto en la seguridad pública en términos de la reparación, pero también evaluar las políticas públicas, cómo se manejan las autoridades de la seguridad. Todas estas son estrategias que se podrían tener desde el punto de vista del manejo de los datos estadísticos para evitar esto. Y sobre cómo se comportan otros países y sobre cómo se podría comportar el Uruguay en ese sentido fue que también le consultamos a Gabriel Tenenbaum. ¿Cómo se debe proceder para la producción de los datos? Es a partir de un gran acuerdo entre actores que investigan estos temas, actores de la academia y actores institucionales que están interesados en esa temática, para construir, con base en procesos metodológicos, indicadores sólidos y consolidados en el tiempo, que se presenten con cierta frecuencia, y eso no puede cambiar de ninguna manera. Son los mismos indicadores con la misma frecuencia, todos con base en un gran acuerdo. Esté quien esté en el gobierno, eso no lo puede cambiar. Se puede cambiar obviamente con una revisita de estos grandes asambleas o como queramos llamarlo, ¿no? Reunión de equipos especializados, ¿no? Parte como un proceso similar al que hizo la Fiscalía General de la Nación en la construcción de sus indicadores o como hace el Instituto Nacional de Estadística. Nunca escuchamos grandes escándalos con respecto a los datos que da el Instituto Nacional de Estadística, justamente porque se hace con base en protocolos, en investigaciones previas, con base también mirando lo que se produce en la academia, lo que se hace a nivel internacional, ¿no? Uno no puede ser rehén del momento político. Entonces, eso por un lado. Obviamente que el Ministerio del Interior va a seguir procesando datos estadísticos porque está bien que lo haga y es una institución que necesita manejar información para llevar adelante sus distintas políticas o programas, pero sí es verdad que necesitamos autonomía en la construcción de los datos y en la divulgación de esos datos. Y esa autonomía te la da finalmente salir de la órbita del Ministerio del Interior o de cualquier otro ministerio.
Julieta, en los datos que presenta en esta oportunidad el Ministerio del Interior se habla de más capturas, es decir, de más personas privadas de libertad. ¿Eso lo muestran como un dato positivo? ¿Eso significa más seguridad? Eso efectivamente lo muestran como un dato positivo y así lo entiende el gobierno, así lo entiende el Ministerio del Interior. Ellos entienden que están siendo más efectivos en la captura del crimen. Sin embargo, cuando nosotros le consultamos a Gabriel Tenenbaum con respecto a eso, además, dejando de lado los impactos que tiene el aumento de la población privada de libertad en nuestro país y entender eso como una salida del problema de la seguridad, lo que nos mencionaba es que el problema de presentar este tipo de datos de captura, como ejemplos de la mejora de la seguridad, muestran que en realidad uno puede pensar que está siendo más efectiva la policía o también que hay más delito y que por eso se está capturando más personas. Cuando se habla, por ejemplo, de que se cierran más bocas o de que se hacen más incautaciones, uno puede pensar tanto una cosa como la otra. Es decir, hay un sistema que puede hacer que el delito crezca, que el microtráfico, por ejemplo, crezca y sin embargo que él se capture más. Quizás lo que está mostrando es que justamente la torta es más grande y no que la policía está actuando de manera más efectiva. ¿Qué está pasando con la seguridad en los barrios concretamente? Bueno, esa fue otra de las dudas que nos llegó, porque como decíamos anteriormente, a estos datos impactan en la opinión pública, impactan en la sensación sobre seguridad, pero no necesariamente impactan en la seguridad real, en lo que se está experimentando a diario en los barrios. Y nosotros ayer nos llegó un audio que mostraba muy cerca de una olla, un episodio de balas, una balacera muy cerca de una olla de Marconi, y empezamos a intentar contactarnos con alguien que estuviera allí para que nos pudiera expresar cuáles eran sus necesidades en términos de seguridad. Y lo que expresan es que se sienten sumamente inseguros y inseguras las personas que están llevando a cabo estas iniciativas, pero además todas las personas que están en el barrio. En esta ocasión lo que sucedió a metros nomás de una olla popular fue que una casa fue baleada y una joven madre que participaba de esa olla falleció a raíz de estos disparos. Es una madre que tiene 2 hijos pequeños, que colaboraba, como decíamos, y comía en esta olla popular, que estaban en su momento con la familia festejando la incorporación de un nuevo hogar y pasa este accidente. Esto tiene a todas las personas del barrio muy conmocionadas y también a las personas de la olla popular. Nosotros logramos hablar con una integrante de esta olla popular, que es quien cocina, una de las personas que cocina, y nos mencionaba cuál era su experiencia y cuál era el miedo que están sintiendo vinculado a la experiencia justamente de vivir cercano a un lugar, en realidad en un lugar donde constantemente se están escuchando balazos. Tenemos que cocinar porque, bueno, la gente necesita, ¿no? Y estamos haciendo la comida y estamos atemorizados porque la verdad estamos mirando para todos lados porque no sabemos si vienen a levantar la comida, si en el momento que estás haciendo la entrega te vienen y te tiran un tiro y matan a uno, como en ese caso que mataron a esta muchacha que participaba de la olla. Entonces no tenemos seguridad, ni siquiera de cámaras, de nada, sinceramente. La familia esta, por miedo a la represalia, no radicó la denuncia, pero no hay seguridad acá. No hay seguridad y a nosotros, yo soy la representante de la olla y yo ya, aparte de que vengo ya con una violencia doméstica, yo estoy atemorizada también y hay momentos que pensás, digo, estás cocinando y no sabés. Si vienen y te tirotean la casa, si no sabes, porque ya a esta altura del partido, como está la situación en este barrio, sabemos que en todos lados está bravo, pero acá frecuentemente está casi al decir que es una gravedad, porque ya no tenés seguridad en ninguno de los horarios, porque de repente es en la noche como de repente es en el día, en la tarde, hay muchos niños, muchas madres, entonces esta madre muy jovencita dejó 2 niños, 2 pequeños. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Divulgación Académica es para Germán de Agosto, por su libro Manual de Economía para un Mundo Entreverado. Germán. Muchas gracias, no me esperaba. Me hacen ruborizar antes de empezar
La columna, muchísimas gracias. Sí. Eso es lo que nos ayudás un poco también acá a entender algo de este mundo entreverado en la economía. Muchas gracias. ¿Y por dónde lo empezamos a aclarar hoy? A ver. Bueno, hoy vamos a justamente repasar. El otro día hicimos el análisis de la encuesta de expectativas empresariales de los queridos colegas de la consultora Exante, y hoy nos vamos a meter con justamente el análisis desde el punto de vista del PIT-CNT para analizar lo que está pasando con los salarios. Este es un informe que divulgó ayer el Instituto Cuesta Duarte, ¿sí? Y básicamente vamos a hacer un recorrido que ya comenzamos por lo que ha sido estos últimos 2 años en relación a las distintas etapas que hemos tenido en cuanto a las instancias de negociación colectiva, ¿sí? Usamos este gráfico como una guía para ir recorriendo. Lo que estamos mirando acá es la variación interanual. Siempre cuando hablamos de interanual estamos comparando con el mismo mes del año anterior, ¿sí? De lo que es el salario real, de lo que es el poder de compra. Entonces, lo que tenemos acá, esta caída que es la más intensa que hemos tenido en el periodo que estamos analizando, justamente es cuando irrumpe la pandemia en nuestro país, el dólar salta, ¿sí? Se va hasta 46 a 47 pesos y eso posteriormente lo que lleva es los precios al alza, y acá tenemos ese pico de inflación que tuvimos del 11% y la contracara que es justamente la pérdida de poder de compra, ¿sí? Meses después comienza la famosa ronda puente. Esta es la 8ª ronda de negociación colectiva que justamente se dio en llamar puente porque se dio en una situación completamente excepcional, dada la cantidad de incertidumbre que teníamos parados en junio del año 2020, ¿sí? Puente en el sentido también de que era un periodo de 1 año, ¿sí? Y acá lo que nos fuimos es justamente con una pérdida acumulada de poder adquisitivo, de poder de compra, del entorno del 4%. ¿Sí? Esto va julio 2020 hasta junio 2021. Y acá arranca la 9ª ronda, que es la ronda que de alguna manera en un principio, en una primera instancia, ya suponía, ¿sí?, empezar a recuperar parte de este 4% que se había perdido durante estos 12 meses de la 8ª ronda, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? También acá tuvimos el shock vinculado al impacto de la guerra. Eso volvió a disparar los precios y lo que era la recuperación o el comienzo de la recuperación o el compromiso de empezar a recomponer lo perdido hasta acá, justamente se fue postergando, ¿sí?, hasta los últimos datos que lo que marcan es los adelantos que se hicieron a cuenta, ¿sí?, para el sector público, también los ajustes que estaban previstos ya para darse en estos meses, ¿sí?, y además los correctivos de algunos convenios. Eso que con conjunto sumado lo que nos da es que acá se revierte levemente, ¿sí?, esa pérdida que se venía registrando interanualmente desde que estamos analizando. Pero obviamente estos son de una sola vez, que quiere decir que la pancita va a volver efectivamente, porque vos lo que tenés es una corrección de una, pero después volvés a acumular pérdida de poder de compra. Entonces es un poco el recorrido, ¿sí?, teniendo como referencia el salario real en términos interanuales de lo que han sido las últimas 2 rondas, y esta ronda está en curso, ¿sí?, todavía. Y ahora vamos a ver lo que está pasando en el 2022, y para eso vamos a la siguiente placa, donde lo que vamos a analizar es, de nuevo, estamos pensando en términos interanuales, siempre es un periodo en relación al mismo periodo del año anterior, pero en este caso estamos tomando los 9 meses que tenemos de información para estos 3 años, ¿sí?, 2020, 2021 y el 2022. Acá estamos viendo el reflejo de lo que estábamos viendo en la placa anterior, simplemente que lo acumulamos a nivel casi que anual, ¿sí? Esto es una pérdida de 1,7% del poder de compra. Cuando comparamos lo que pasó en los primeros 9 meses del 2021 contra los primeros 9 meses del 2020, lo que tenemos es una nueva caída del salario real, y lo mismo pasa en los primeros 9 meses del 2022 cuando lo comparamos con igual periodo del año anterior, ¿sí? Acá lo que tenemos es que esa información ya recoge los ajustes tradicionales que se dan en enero y en julio, y para estos últimos 3 meses que nos quedan del año lo que tenemos previsto son algunos ajustes de convenios que terminaron en junio del 2022 y se están negociando todavía, que básicamente abarcan al 5% de los trabajadores privados, según lo que señala el Cuesta Duarte, y otros sectores puntuales que tienen correctivos en octubre, ¿sí? Así que acá lo que tenemos es, esto recoge, esa última torrecita recoge los ajustes tradicionales y todavía quedan pendientes algunos ajustes, pero son pocos, o sea que no van a ser suficientes para mover la UCA. Ahí está, no debemos esperar grandes modificaciones, digamos. Porque tenemos una parte muy marginal de todo el universo, ¿sí?, que estamos tratando de contemplar. El grueso de la mayoría de los trabajadores están contenidos en los ajustes que
Ya volvemos contigo, Germán, porque hay una dificultad que ya vamos a subsanar. Mientras tanto, seguimos adelante, haciendo MBD Noticias Edición Central. Exacto, mientras se corrige este problemita técnico, vamos a contarles en otro tema que el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, fue trasladado de la unidad 19 de Florida a la unidad 1 de Punta de Rieles. Sí, y según supo MBD Noticias, el traslado se dio porque Astesiano tiene que ir a declarar en pocas semanas y justamente este traspaso se hace difícil porque faltan vehículos. Anoche se dio el traslado del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, recluido desde el 27 de septiembre en la unidad 19 de Florida. Cuando la fiscal Gabriela Fossati determinó su prisión preventiva por un mes, Astesiano solicitó ir a una cárcel con seguridad debido a que entendía que corría riesgo por un robo que sufrió su hijo. En ese momento él se enfrentó con los delincuentes y los arrestaron. Luego la fiscal Fossati definió extender la prisión preventiva hasta el 15 de febrero, que ahora se cumplirá en Punta de Rieles. Según supo MBD Noticias con fuentes del Ministerio del Interior, el traslado se da ya que Astesiano declarará en las próximas semanas en Fiscalía y hay escasez de vehículos para trasladarlo ida y vuelta. Esto también fue confirmado por el ministro Luis Alberto Heber esta mañana en Radio Sarandí. Ayer fui informado por la dirección que por razones de manejo interno dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación era más conveniente sacarlo de el módulo la unidad de Florida donde se estaba para llevarlo a una instancia preventiva en Punta Rieles y es parte integrante de las muchas cosas que se hacen todos los días. Y eres un preso más, ¿no? No hay un tema de seguridad, de siempre hay riesgos. Pero nosotros tenemos una inteligencia carcelaria que es la que también asesora al director, y hay una comisión que se encarga de hacer esos análisis y entendieron, no pasa por mis manos, ¿no? Claro, no, naturalmente. Sí. Es parte integrante de la mecánica que se tiene que hacer. Hay situaciones incluso de enfrentamiento entre presos, no es el caso. En la unidad de Punta de Rieles también está preso el ruso Alexei Slivaev, aunque ambos involucrados estarán en módulos separados y sin contacto. Mañana se reintegra tras su licencia la fiscal a cargo del caso, Gabriela Fossati, quien continuará la investigación. Uno de los aspectos que la fiscal indagará será sobre el uso que Astesiano daba a cámaras del sistema de seguridad y monitoreo del Ministerio del Interior a las que tenía acceso. Y ahora retomamos la columna de análisis económico, Natalia. Veníamos con las perspectivas, Germán. Sí, estábamos justamente analizando lo que venía pasando en los primeros 9 meses de este año. Todavía no tenemos el dato cerrado anual del 2022, pero justamente estamos diciendo que los ajustes que quedan pendientes para este año no van a ser suficientes para cambiar el panorama, ¿sí? Que ya se empieza a desprender de la foto que estamos viendo. Y cuando lo miramos, a continuación vamos a analizar en la próxima placa la variable que de alguna manera es relevante para todo esto, que es la inflación. Porque cuando pensamos en el año cerrado del 2022 y lo miramos en términos promedio anual, ¿sí? Comparando el promedio del poder de compra del 2022 contra el promedio, ¿sí? Del 2021, lo que nos va a dar es que vamos a tener un nuevo año, más pequeña la caída, pero de contracción del poder de compra, ¿sí? Lo que estaba comprometido de empezar el año pasado se está difiriendo nuevamente hacia el 2023 y acá estamos viendo justamente cuáles son las perspectivas de inflación, que de alguna manera es lo que determina la capacidad de poder cumplir con ese compromiso, ¿sí? Y lo que tenemos es una moderación en relación, acá tuvimos el pico del mes pasado, 9,95%, pero ahora se espera que la inflación se vaya moderando. Igualmente esto va a suponer una pérdida de poder de compra en el año 2022, ¿sí? Además tenemos presiones que pueden tirar para abajo, ¿sí? Por eso están en verde, porque esto puede contribuir a aflojar la presión inflacionaria. Es la moderación del precio de los alimentos, por ejemplo, o la moderación del precio de los energéticos, pero también tenemos un factor que puede presionar el dólar al alza y que tiene que ver con los movimientos del dólar. Uruguay está desacoplado de la tendencia global, ¿sí? Pero justamente cuando se comience a acoplar, esto va a poner presión sobre los precios y eso justamente va a dificultar también el panorama pensando en el año 2023. Y ahora si vamos a la última placa, vamos a hacer un análisis conjunto también, afincado en lo que fue el informe del Cuesta Duarte, de lo que viene siendo distintas dimensiones. En particular lo que estamos comparando en esta placa es
la variación que tienen distintas dimensiones, distintas variables entre el año 2022, ¿sí? Es estimación porque todavía no conocemos cómo termina el 2022, y el 2019 prepandemia, ¿sí? La economía en términos del PIB, según las estimaciones del Cuesta Duarte, va a estar 3,1% por de encima del nivel que tenía en el 2019. La cantidad de ocupados también va a estar por encima del nivel que tenía en 2019, ¿sí? En particular por la creación de empleo que se dio en la segunda mitad del año pasado, dado que este año la creación de empleo está estancada. Pero esto es lo que estábamos recogiendo recién, y básicamente se espera una caída del salario real del entorno del 4%. Y la última dimensión que tenemos es la masa salarial. ¿Qué es la masa salarial? Básicamente la consideración conjunta de estas dos dimensiones, el empleo y los salarios. Son todos los salarios que se pagan en la economía. Y eso, dado que esta caída es mayor a este crecimiento, lo que va a dar es una pérdida de la masa salarial en torno de 1,6%. De nuevo, estamos comparando contra el 2019. Y la masa salarial lo podemos entender como la proporción de la torta que le corresponde a los trabajadores, dado que justamente nos aproximamos a la participación del factor trabajo en el proceso de producción. ¿Cuánto es lo que le toca al factor trabajo en el proceso de producción, que es el que estamos reflejando a partir de esto? ¿Sí? Así que la variable verde recoge el conjunto de estas dos y la contrastamos en general con lo que pasa con el nivel de producción agregado. Bien, muchas gracias, Germán. Nos reencontramos el martes. Nos vemos el martes. Más información ahora de un tema o vinculada a un asunto relacionado con lo que expuso recién Germán, porque el Ministerio de Economía y Finanzas realizó un relevamiento de precios en almacenes y encontró por lo menos 3 alimentos que subieron en los últimos tiempos. El Sistema de Información de Precios al Consumidor realizó el estudio mensual con información otorgada por 625 establecimientos comerciales entre supermercados, autoservicios y farmacias. Se analizaron los precios diarios de venta al público de 208 productos de 85 grupos de alimentos, bebidas, limpieza del hogar, cuidado personal y frutas y verduras. La mayor suba se observó en el kilo de zapallo calabacín, que pasó de 70,19 pesos en septiembre a 97,43 en octubre, un incremento de 38,8%. Le sigue el kilo de pollo entero fresco con menudos, que estaba en el entorno de 154 pesos por kilo y trepó a 169, con un incremento de 9,76%. También aumentó el precio, aunque en menor medida, de la media docena de huevos colorados de distintas marcas, que tuvo un incremento de 7,23 o 7,25%, pasó de 81 pesos a 87. En sentido contrario, un grupo de productos compuesto por 73 artículos mostró una reducción de precios. El promedio de la baja fue del entorno de 2,04%. Sin embargo, el kilo de tomate americano bajó el precio en un 14,67%. Seguridad vuelve a ser tema en otra columna. Sí, por eso recibimos a nuestro compañero Juan Ignacio Dorrego de la Oficina de Percepción Ciudadana, que algo sobre seguridad consultó. Efectivamente, buenas noches, espero anden muy bien. Sí, tenemos algunos datos para compartir con ustedes sobre un tema que ha estado en agenda justamente en el día de hoy. Ustedes pudieron ver noticias vinculadas en MBD Noticias respecto a la seguridad pública. Este fue tema de consulta en la Oficina de Percepción Ciudadana y pasamos a compartir con ustedes algunos datos. Le preguntamos a la gente que integra el panel qué tan seguros se sienten en transitar en la calle. Las respuestas las clasificamos de esta forma. Un 41% de quienes respondieron en el panel dicen sentirse muy inseguros o inseguros, mientras que un 21% dicen sentirse muy seguros y seguros. Luego el 37% de la población, bueno, manifiesta sentirse ni seguro ni inseguro. De esta forma, 4 de cada 10, bueno, no se expresan no tener esa seguridad que desearían al transitar la calle, mientras que la mitad, 2 de cada 10, se sienten muy seguros o seguros. ¿Qué pasa con los datos sobre nivel socioeconómico y género? Interesante. Vamos a ver la siguiente placa donde analizamos la apertura de estas respuestas según 2 variables de corte. Una tiene que ver con el nivel socioeconómico de quien responde la encuesta y por otro lado también el sexo de la persona respondiendo en este caso. Comencemos entonces por el primer gráfico que ustedes tienen en pantalla. Según nivel socioeconómico, lo que vemos es
que la tendencia nos muestra que a medida que aumenta el nivel socioeconómico de la persona que responde, disminuye esa sensación de inseguridad al transitar las calles. De esta forma, aquellos que forman parte del nivel socioeconómico bajo, las personas que se incluyen dentro de este nivel, son quienes manifiestan estar más muy inseguro o inseguro. En este caso, un 20% dice estar muy inseguro, mientras que el 34% dice estar inseguro. Pasando ahora al siguiente gráfico que tenemos en pantalla y la distribución según el sexo de la persona que responde, tenemos este gráfico que nos muestra que son claramente las mujeres quienes dicen sentirse más inseguras al transitar las calles. En este caso, un 15% de las mujeres manifiesta sentirse muy inseguras y el 32% inseguras. Mientras que para los hombres en estas dos categorías, bueno, la diferencia es notoria, solamente el 13% dice sentirse muy inseguro al transitar las calles y un 22% inseguros. Claramente la parte inferior del gráfico nos muestra la otra cara de la moneda, donde son las mujeres quienes en menor medida se sienten muy seguras y seguras, y son los hombres los que caminan por nuestras calles muy seguros y seguros. ¿Hay cambios en este gobierno con respecto al anterior en cuanto a la percepción de la seguridad de quienes transitan en la calle? Bien, nosotros fuimos al panel y también les consultamos sobre qué percepción, cuál es la percepción que manejan con respecto al cambio de gobierno. Es decir, cambia una administración, cambia la gestión, las estrategias seguramente y los planes, y cómo esto es percibido por la ciudadanía. Así que les pedimos el próximo gráfico que nos va a mostrar esto. Bueno, la opinión acerca de la inseguridad desde que se produjo el cambio de gobierno trae estos resultados, ¿verdad? Por un lado, un 20%, es decir, 2 de cada 10 creen que disminuyó la inseguridad desde que en marzo de 2020 tuvimos un cambio de gobierno, 2 de cada 10, mientras que 4 de cada 10 creen que aumentó la inseguridad. Si tomamos aquellos que creen que está en igual de inseguro o que aumentó la inseguridad, tenemos que cercano a 8 de cada 10 personas se encuentran en estas dos categorías con una valoración que no es positiva, digamos. Y ahora otra vez tenemos, si es que no me adelanto, si no nos decís, elementos vinculados a cómo responde la gente, por ejemplo, por género y, por ejemplo, por nivel socioeconómico. Sí, efectivamente. Martín, vamos a pasar al próximo gráfico que nos muestra la misma pregunta con las variables de corte que venimos analizando en el día de hoy. Por un lado, nivel socioeconómico de la persona que responde y por otro lado, su sexo. Comencemos por el nivel socioeconómico, bajo, medio y alto. De esta forma, la imagen es parecida a la primera pregunta, pero lo vemos desde el otro lado. Es decir, a medida que aumenta el nivel socioeconómico de la persona que responde, tenemos los gráficos en verde, aumenta la sensación de que disminuyó la inseguridad. Digamos, las personas ubicadas en el nivel socioeconómico alto tienen la percepción más positiva sobre el cambio en la seguridad a partir del nuevo gobierno. Estos datos analizados según el sexo, bueno, mantienen una visión más negativa por parte de las mujeres, al igual que lo veíamos antes, con un 43% que cree que aumentó la inseguridad durante este gobierno y un 39% para el caso de los hombres. Algo importante es que nosotros venimos midiendo estas variables en algo así parecido a un indicador, un índice de seguridad pública desde la Usina de Percepción Ciudadana. En este caso elegimos estas dos preguntas para compartir con ustedes. Los datos con respecto a la última medición de agosto son muy similares a esto, con lo cual la percepción se ha mantenido en el tiempo.
Bueno, muchas gracias, Juan, y hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y nosotros ahora nos vamos a una tanda. Hay más información, no se vayan. Segundo bloque y más información. Sí, y ahora la internacional. Muy buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional con las elecciones de medio término en Estados Unidos, que siguen sin resolverse en cuanto a la composición de las dos cámaras, la de representantes y el Senado de los Estados Unidos, que puede ser determinante para estos 2 años que le quedan de gestión a la actual administración del presidente Joe Biden. En la Cámara de Representantes se perfilan mejor los republicanos, pero en el Senado todavía la cosa está discutida y están faltando datos fundamentales de algunos estados como Arizona y Nevada. Hasta que esto no se sepa, la situación está incambiada. Lo que sí se sabe es que el que pierde terreno en el Partido Republicano es Donald Trump. Sus candidatos estuvieron muy mal votados y además Ron DeSantis, gobernador de la Florida, se perfila como el seguro candidato para el 2024. El escrutinio avanzó muy poco durante las últimas horas y todavía no se confirman las mayorías suficientes para declarar a un ganador en ninguna de las dos cámaras legislativas, ya que en el caso de la Cámara Baja, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, los republicanos llevan la delantera al haberse asegurado por lo menos 207 de los 218 escaños que necesitan para controlarla, frente a los 184 de los demócratas, pero restan aún más de 40 bancas por decidir. En el caso del Senado, la situación está mucho menos clara, ya que de los 100 escaños los demócratas tienen asegurados 48 y los republicanos 49, mientras que 2 de los estados que faltan por terminar de escrutar, Arizona y Nevada, se decantan del lado progresista y conservador, respectivamente, aunque todavía es temprano para declarar a un ganador en cualquiera de ellos. Para mantener el control del Senado, los demócratas necesitan lograr 50 escaños, ya que el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris les garantiza así la victoria en las votaciones cuando hay un empate, mientras que los republicanos, al no contar con ese voto de calidad, necesitan conseguir 51 escaños. En otro orden, Montana se convirtió en el 5º estado de Estados Unidos en votar a favor del derecho al aborto y de esta forma se suma a los otros 4 estados, Michigan, Kentucky, Vermont y California, que se manifestaron a favor de este derecho. Irán reconoció haber fabricado un misil hipersónico capaz de superar las defensas antimisiles precisamente que existen en este momento. Tiene una velocidad de Mach 5, quiere decir 5 veces la velocidad de la luz, y también reconoció haber entregado drones a Rusia, pero dijo antes de la guerra con Ucrania. De todas maneras, los únicos países, además de Irán y Rusia, que tienen esta arma son China, Estados Unidos y también Corea del Norte. La República de Irán ha fabricado misiles balísticos hipersónicos capaces de burlar las defensas antimisiles, informó este jueves el comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, Amir Ayezadeh, en medio de las preocupaciones internacionales por el suministro de drones a Moscú para su uso contra Ucrania. El militar iraní indicó que con este nuevo misil se atravesarán todos los sistemas de defensa a una velocidad de Mach 5, 5 veces superior a la del sonido, y no cree que haya tecnología para contrarrestarlo durante décadas, asegurando que es un gran salto generacional en este tipo de armas. El anuncio por parte del gobierno de Irán de dicho programa supone un nuevo paso en la carrera armamentística que comenzó en marzo de 2018, cuando Rusia anunció el ensayo de un misil hipersónico, el Hinsal, capaz de burlar el escudo antimisiles de Estados Unidos, mientras que el primer ataque conocido con este armamento durante un conflicto militar lo realizó Rusia en marzo del 2022, durante la ofensiva en Ucrania. Irán ha dado cuenta de la fabricación de este tipo de misiles un día después de que el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, que llegó a Teherán para mantener consultas sobre seguridad, se reuniera con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y con el presidente iraní Ebrahim Raisi, tras reconocer después de meses de rechazo que suministró un número limitado de drones a Rusia, como venían denunciando las autoridades ucranianas, pero aseguró que los entregó antes del comienzo de la invasión militar a Ucrania.
Las tropas rusas comienzan a retirarse de la ciudad de Gerson y las tropas ucranianas siguen avanzando en esa provincia y se aprestan para el asalto final precisamente de esta ciudad. No obstante, Kiev desconfía de esta medida de Rusia, no está seguro de qué es lo que se pretende, pero de todas maneras considera un triunfo la cantidad de kilómetros cuadrados que ha recuperado ahora que el río Dnieper pasa a ser la frontera sur por el momento de este conflicto. El comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzny, sostuvo que su país recuperó 12 localidades en la región de Gerson, donde los rusos anunciaron retirarse bajo la presión de una contraofensiva de Kiev, y destacó que sus fuerzas avanzaron ayer 7 kilómetros, completando un total de más de 200 kilómetros cuadrados en las últimas semanas. El comandante en jefe ucraniano también afirmó que el avance de las tropas de Kiev en dirección a Gerson había alcanzado 36 kilómetros y medio desde el 1 de octubre, y al igual que lo hizo el presidente Volodymyr Zelensky, sostuvo no poder confirmar o negar la información sobre la supuesta retirada de las fuerzas de Moscú de la ciudad, que sufre una contraofensiva de envergadura por parte de las tropas ucranianas en la región. El repliegue de las tropas rusas de la ciudad de Gerson y el norte de la homónima región ucraniana ya está en marcha, confirmó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia, afirmando que está ejecutando la maniobra de traslado de sus tropas a posiciones preparadas en la margen izquierda del río Dnieper, en estricta consonancia con el plan aprobado, dijo el portavoz castrense Igor Konashenkov en su parte bélico diario. El río Dnieper, el mayor de Ucrania, se convierte con la retirada rusa del norte de la región de Gerson en la frontera natural y primera línea del frente entre ambos ejércitos en el sur del país, que con más de 2.200 kilómetros de largo cruza el territorio ucraniano desde la frontera con Bielorrusia al Mar Negro, al tiempo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha mostrado prudente ante el anuncio de Moscú y dijo que Rusia no da regalos ni hace gestos de buena voluntad. Estamos cerquita del lado B, pero nos queda algo más. Te entregamos un poquito tarde, pero no nos vamos sin darles los datos del tiempo. Porque tenemos aquí los datos para los próximos 3 días en la zona metropolitana, con fin de semana incluido. Mañana viernes 11 de noviembre, 15 de mínima, 28 de máxima y con el sol bastante fuerte. Sí, es cierto, y parecido el sábado 12 de noviembre para capital y cercanías se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 28. Pero llegan las lluvias, porque siempre tiene que venir alguna lluvia. Domingo 13 de noviembre, mínima 17, máxima 25. Sigue el calorcito, un poquito menos, pero a cuidarse entonces de esta lluvia. Y bueno, nos vamos, ahora sí. Hemos llegado al final, mañana a las 7 estamos otra vez. Sí, nos reencontramos. Misma hora, mismo canal, como dice mi compañero. Que pasen bien, chau, chau. Se terminan las radios en los ómnibus. Se resolvió eliminar la totalidad de parlantes en unidades de transporte, salvo el habitáculo de los conductores. El boleto de las líneas diferenciales pasa a ser de 2 horas para las personas si se compra con la tarjeta STM. Trasladaron al ex jefe de la custodia presidencial a la misma cárcel de su cómplice ruso en Punta de Rieles. Experto en seguridad rechazó lo que definió como politización de los datos por parte del Ministerio del Interior. Juzgado de Faltas sentenció a 4 militantes comunistas a 8 días de trabajo comunitario por pintar un muro. 4 de cada 10 personas se sienten inseguras o muy inseguras al transitar por las calles, según la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Ministro del Interior admitió aumento de la cantidad de homicidios. Personas jubiladas y pensionistas se movilizaron desde la Plaza Fabini hasta la Torre Ejecutiva en reclamo de la recuperación del poder adquisitivo. Relevamiento de precios de productos de almacenes muestra aumento del zapallo, el pollo y los huevos. Personas usuarias de ACE de varios puntos del país reclaman por falta de medicamentos del prestador público. El Ministerio de Defensa de Brasil publicó un reporte en el que rechazó las acusaciones de fraude que lanzaron simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro.